Hola a todos, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarme en este webinar de último, ya terminando el año. Hoy les voy a hablar sobre nuevas tecnologías en extrusor de un tornillo para múltiples mercados. También vamos a revisar algunos otros temas de algunas otras tecnologías, otros equipos. Pero avancemos en los temas que vamos a tocar hoy día. Tendencias en el mercado de mascotas. Vamos a hablar de demanda en plantas de proceso, oportunidades en Latinoamérica, flexibilidad en nuestras líneas de equipo Advanced Feature o funciones avanzadas, alimentos con carne fresca y la forma de medir la inclusión, para que esté claro, fabricación de treats o snacks, producción de alimentos de camarón y micropellet, secadores, enfriadores, batch coater y enfriador vertical. Vamos a revisar la reutilización de desechos húmedos, cómo hacerlo, control en línea, control automático y conclusiones para finalizar. Avancemos que tenemos varios temas que tocar hoy día. Lo primero, yo me gusta partir con esta fotografía porque lo que siempre nosotros buscamos en un teléfono celular, creo que representa muy bien el concepto, es tener un equipo que sea lo más flexible posible, que me permita hacer distintas cosas. Hoy día el teléfono no es solamente para hablar, sino que, bueno, ¿para qué les voy a decir todo lo que hace un teléfono? Pero el concepto, nosotros buscamos el mismo concepto en las plantas de extrusión, en nuestros equipos, y tratamos de que nuestros extrusores, todas las nuevas tecnologías que se vayan desarrollando, se vayan complementando o vayan siendo adheridas o agregadas a nuestros equipos. De tal manera que cuando ustedes compran, por ejemplo, un extrusor nuestro, todos los nuevos desarrollos, la gran mayoría de ellos, van a ir pensados para ir complementando y agregándole valor a ese equipo. ¿Cómo lo hacemos en un celular? Veamos primero las tendencias del mercado en mascotas. ¿Por qué vamos a llegar a todas las nuevas tecnologías que tenemos? Lo primero, humanización de las mascotas. No hay duda de que la relación que hoy día tenemos con las mascotas ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hoy día las mascotas son miembros de la familia y para algunos incluso son hijos o los consideran como hijos. Eh, los dueños de mascotas no solo los quieren alimentar, hoy día no se trata de tener un alimento para mascota para alimentar al perro, sino que además los quieren complacer, quieren ver que al perro le gusta, o perro o gato, hablemos de mascota, les gusta y que lo disfrutan. De tal manera que no es solamente comprar un alimento. El ser humano también tiende a pensar que lo que es bueno para ellos también lo es para sus mascotas y es cosa de mirar. Hoy día los llevamos a hacer deporte con nosotros, nos preocupamos del tipo de alimentación, de vacaciones con nosotros. Las líneas aéreas hoy día, los hoteles, restaurantes, todo está pensado para que nuestras mascotas nos acompañen, justamente por esta humanización que hemos tenido. Ahora, eso por un lado, la humanización de las mascotas. Por otro lado, tenemos que el mismo mercado con esta humanización va elevando las exigencias en la calidad de los alimentos. Ya no basta con un alimento común y corriente, la gente quiere más, busca más y espera más de los fabricantes. Y dentro de la humanización hay dietas especiales. Hoy día hay muchas mascotas que tienen problemas de obesidad, como los tenemos nosotros, los humanos, y por lo tanto andan buscando dietas que nos sirvan para bajar de peso, que sean dietas que, como dice la palabra, baje de peso, ayuda a bajar de peso sin que pase hambre la mascota. Y otras que son distintas, que son para mantención. Aquellos perros que son obesos, hay algunos que hay que mantenerlos porque viven en departamento, porque no hacen mucho ejercicio, hay que mantenerlos con esas dietas especiales. Alimentos para piel sensible. Hoy día muchas mascotas con alergia. Hay de diferentes fuentes y calidades de materias primas que están produciendo distintos tipos de alergia alimenticia. Hay alimentos medicados porque hay mascotas con problemas hepáticos, renales, cardíacos, etcétera. Y también está por otro lado la premiumización, que en el fondo es darle alimentos premium o buscar alimentos, productos premium para nuestras mascotas. Dentro de esa familia están los treats o premios o snacks, como lo quieran llamar, los alimentos super premium y dentro de esos hay algunos que están entrando muy fuerte a nivel mundial, que son alimentos con altos niveles en carne fresca o carne cruda, alimentos sin grano, que se le llama los grain free, y con diferentes fuentes de proteína, con pollo, salmón, conejo, cordero, búfalo, etcétera. Hay distintos tipos de materias primas que hoy día están en esta línea, en esta categoría de productos. Y además dietas más complejas, con frutas, verduras, con berries,
fruta de distinto tipo, incluso hay dietas hoy día sin almidón. Bueno, eso es la demanda por un lado del mercado, por otro lado tenemos la demanda en las plantas de proceso. En los alimentos de mascota tenemos que la inocuidad alimentaria, los food safety que se llama, que las plantas buscan de no tener contaminación, sobre todo salmonela. En Estados Unidos hoy día las plantas todas deben estar con 100% control de contaminación y por lo tanto cero salmonela en sus productos. No hay ninguna planta que tenga no cumpla con esa característica. En Latinoamérica es diferente, pero el mercado se está yendo para allá rápidamente y cada vez nos toca conversar con más empresas y asesorarlos en temas de inocuidad y cómo configurar las plantas, cómo diseñarlas, sobre todo empresas que están partiendo, que están pensando en una planta nueva. Es el momento de que nos contacten para conversar y ayudarlos con el concepto de una planta que sea sanitaria o que cumpla con este food safety, para tener control de polvo, vapor y olor dentro de la sala de proceso. Eso es lo que se anda buscando. Control completo de contaminación de salmonela u otros patógenos, como se los mencionaba. Fácil y rápido acceso en el proceso de limpieza. Las plantas deben estar hoy día diseñadas para tener acceso rápido, fácil. El diseño también debe ser diseños que no acumulen producto, de tal manera de que no haya contaminación. Mínimos tiempos de parada por cambio de producto, eso básicamente impacta el tema de costo. Mientras más tiempo estamos parados haciendo mantención, limpieza, etcétera, no estamos produciendo y por lo tanto no hay ganancia. Y hay que buscar así, eso. Control y sanitización del aire en la sala de proceso, apuntan al mismo concepto de food safety. Líneas más versátiles, capaces de producir alimentos de económico hasta super premium con altos niveles de carne fresca incluso. Las empresas hoy día quieren explorar distintos mercados y para eso necesitan tener un equipo que los acompañe. Y no solamente un equipo físico, no una tecnología, sino que además con el soporte técnico para poder ayudarlos a avanzar en esos mercados. Ojalá que las mismas líneas permitan producir treats secos y semihúmedos, cortos, largos, de colores, etcétera, e incluso alimentos acuícolas. Ya vamos a conversar un poco más en detalle sobre eso. Y las tendencias del mercado acuícola, por otro lado, vimos las de mascotas, y en acuícola tenemos también control de densidad y flotación, básicamente pensando en alimentos de tilapia que flotan o alimentos de camarón, por el otro lado, que se hunden. Tenemos trucha, salmón, etcétera. Hay seriola, hay distintas especies que hoy día están creciendo mucho, pero cada una de ellas los alimentos tienen condiciones distintas. El comportamiento es diferente, la fórmula, pero también cómo se alimenta esa especie, hace que el alimento tenga que tener densidades distintas, características diferentes, de tal manera que eso hace que el equipo, el extrusor, debe tener la flexibilidad para manejar y controlar todas esas variables. Un mayor control sobre el amplio rango de materias primas. Obviamente, sobre todo ahora con el alza de las materias primas, debemos tener la posibilidad de trabajar el mismo tipo de dietas con altos o bajos niveles de almidón, por ejemplo, almidón, dependiendo de la zona o el país o donde estemos. Vemos que hay ciertas fórmulas, por ejemplo, en camarones, que nos piden que sean con mayores niveles de almidón, porque el almidón es más barato, pero vamos a otros lugares y nos dicen, no, que ojalá el almidón sea lo menos posible. Entonces, el equipo tiene que tener esa flexibilidad para trabajar en distintos escenarios. Manejo de la energía específica mecánica. Ese es un concepto que algunos manejan, pero es muy importante que nos permite, a través de ese dato, tener un mayor y mejor control de la estabilidad en el agua del pellet. Podemos conversar después sobre ese tema. Producción de micropellets. Hoy día en camarones ya no basta con hacer pellets de 2 milímetros, 1,8, 1,7 o 1,5. Tenemos que irnos bajo 1 milímetro. Antiguamente era impensado poder hacer en extrusores de un tornillo pellets menores a 1 o 1,2 milímetros. Hoy día estamos en tamaños mucho más chicos, ya vamos a conversar de eso también. Inocuidad alimentaria, igual que en el caso de mascotas, en el caso de acuícolas es un poquito menos exigente aún, pero va en esa línea de todas maneras. Fácil y rápido acceso en el proceso de limpieza para minimizar los tiempos de parada y contaminación cruzada. Cuando pasamos de una fórmula a otra o estamos haciendo distintos tipos de alimentos, incluso pasamos de acuícola a mascota, nuestros equipos deben tener la condición o la facilidad de evitar contaminaciones cruzadas y que podamos rápidamente pasar de una producción a otra
sin que nos tenga muchas horas paradas o tengamos que estar haciendo muchos procesos de limpieza. Vamos a hablar de eso. Extrusores lo suficientemente flexibles para poder producir alimentos de muy buena calidad sin perder ciertas materias primas, sin depender, perdón, de ciertas materias primas como la harina de pescado. La harina de pescado cada día es más limitante, hay menos producción o hay un mayor consumo y la producción ha sido estable en los últimos 30 años. Por lo tanto, el costo ha subido mucho y hay distintas industrias hoy día que están intentando bajar y en algunos casos hasta eliminar la harina de pescado para evitar la dependencia de esa materia prima. Oportunidades en Latinoamérica. A diferencia de otros mercados, como por ejemplo en Estados Unidos, uno ve que las plantas de alimentos de mascota solo producen alimentos de mascota y las acuícolas solo alimentos acuícolas. En Latinoamérica es diferente. Obviamente va a depender de los países, pero en general en Latinoamérica nos encontramos con que gran parte o muchas de las plantas que producen hoy día alimentos extruidos de mascotas también lo hacen en alimentos acuícolas. Tilapia principalmente es como el más popular. Hay otras especies en otras zonas, pero tilapia es el más popular. Pero hoy día se ha ido incorporando el alimento de camarón, que es un alimento 100% hundible, que tiene que tener características diferentes y que por lo tanto requiere un proceso diferente de densificación. Lo vamos a revisar. Por lo tanto, hoy día en Latinoamérica, a diferencia de otros mercados, podemos hacer alimentos económicos, desde económicos a super premium en una planta. Tenemos la posibilidad también de agregar carne fresca o incluso hacer alimentos medicados, como vimos en el listado inicial, y nos permite abarcar otro nicho de mercado. También con los mismos equipos, la posibilidad de hacer treats de distintos tipos, pero también poder hacer texturizados para alimentos húmedos. Se usa mucho el alimento de extruido, que se texturizan ciertas soya o algunos cereales, trigo, maíz, etcétera, y podemos hacer algunos tipos de productos que luego son usados en los pouches o en las latas de alimentos húmedos. Vamos a tocar algo sobre eso también. Alimentos acuáticos, flotantes y hundibles, y como decíamos también micropellets. Hoy día micropellets, sobre todo en tema de camarón, es una demanda que ha crecido mucho y por lo tanto un mismo equipo, una misma tecnología debe ser capaz de manejar todo ese tipo de productos. En el fondo, visto con imágenes, lo que estamos hablando es que un extrusor nos debe permitir hacer alimentos secos, alimentos desde económico a super premium, también alimentos con carne fresca super premium, también treats de un solo color, cortos o largos, y con las distintas tecnologías, como el cabezal multicolor, que ya lo vamos a ver, podemos hacer algunos alimentos secos expandidos de múltiples colores y formas, todas fabricadas al mismo tiempo, o productos marmoleados o bicoloreados hechos con un solo extrusor. Y con la misma tecnología, usando algunas variaciones, podríamos hacer también algunos alimentos, algunos coextruidos, unos premios o snacks coextruidos. Pero también tener la posibilidad de hacer alimentos, como dijimos, tilapia, carpa, bagre, o alimentos hundibles, camarón, salmón, atún, ceriola, y micropellets menores a un milímetro. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de alimentos super premium y treats, tenemos que mirar, hay que tener otra mirada, hay que verlos de otra manera. Hoy día, cuando uno ve alimentos de mascotas, dependiendo del nivel y la sofisticación del tipo de alimento, notamos de que el tema de la materia prima es muy abierto, hay muchas posibilidades, pero muchas veces se buscan materias primas de muy bajo costo para tratar de ser lo más competitivo posible, lo cual está bien. Pero cuando entramos allá a productos más sofisticados, como los super premium y los treats, ya tenemos que preocuparnos de que las materias primas deben tener una calidad mucho más estándar, deben cumplir con ciertos patrones, la molienda debe ser mucho más exigente, el proceso en sí debe ser también más exigente en términos de higiénico, de control, en tener más precisión al momento de fabricar, etcétera, etcétera. Es una mirada mucho más delicada, mucho más, de más cuidado. No es que no se pueda hacer, simplemente hay que poder observar que las materias primas deben tener ciertas características que no siempre se usan para los alimentos más estándar. Ahora, en el caso del extrusor, como decíamos, podemos hacer
a partir de un extrusor, vamos a mostrar aquí, con esto, desde un extrusor, como se fijan, con una única configuración. Aprovecho de mostrarles aquí uno de los modelos que tenemos de extrusor con base sanitaria, por los temas que hablábamos anteriormente, todo en acero inoxidable, de tal manera de que sea 100% lavable, etcétera. Ya vamos a revisar algunos temas de eso. Pero también tenemos la posibilidad que con el mismo extrusor, si tenemos un sistema de inyección de carne fresca, cruda, fría, en nuestro proceso ocupamos carne fría directamente de la cámara de refrigeración. Si inyectamos directamente la carne en este punto que se muestra acá, este es el punto de entrada de carne fresca, ¿no? Nosotros podemos hacer alimentos con altos niveles de carne fresca. Vamos a ver después cuánta carne fresca, cómo se mide, etcétera, etcétera. Pero básicamente podemos inyectar en nuestros equipos fácilmente carnes frescas de distintos tipos para poder hacer alimentos mucho más palatables en una familia familia de productos mucho más exigente, con valores también mucho más altos. Por lo tanto, es posible con nuestros equipos. Si a esto mismo nosotros le agregamos un cabezal multicolor, que son estos 4 cabezales, pueden ser 4 o 3 o 2 cabezales, dependiendo de lo que se quiera hacer, se puede obtener estos alimentos multicolor, fabricados como en este caso de acá, todos al mismo tiempo, o podemos hacer marmoleados o bicoloreados, mitad y mitad, etcétera. Hay distintas opciones. Y si agregamos los tanques necesarios para manejar ciertos emulsificantes y algunos líquidos que se requieren, podemos bombearlo y manejar productos, como se muestran acá, semi-húmedos, con niveles de humedad que estamos hablando sobre el 15 hasta incluso el 30% de agua, sin que el producto tenga ningún problema. Por otro lado, acá mostramos otra de nuestras tecnologías, que con el mismo extrusor nosotros podemos agregar lo que llamamos el sistema ADT o de sistema de densificación, el cual incluye el mid-barrel valve, que es esta válvula que va aquí en el centro, lo cual nos permite, ahí está en el extrusor, nos permite en el fondo separar el extrusor en una primera etapa de extrusión, aquí es el extrusor propiamente tal, separamos esta válvula donde regulamos el área abierta interna, y luego tenemos una segunda etapa que está aquí en la punta, que es donde densificamos. Aquí es donde logramos un pellet mucho más denso y que nos permita tener un producto 100% hundible y estable por muchas horas en el agua, 8, 10, 12 horas, no hay problema, depende de la fórmula. La molienda también es muy importante. Aquí hay una fotografía que muestran, este es un producto 0,8, incluso podemos hacer hasta de 0,7 milímetros de tamaño. ¿Okay? Aquí vamos a mostrar un poco cómo funciona. Tenemos una tolva pulmón, una compuerta de descarga y una tolva báscula, la cual va montada sobre celdas de carga. Todo esto es un sistema, incluido el tornillo alimentador, es lo que nosotros llamamos sistema losing weight, un sistema de contrapeso. Aquí vamos pesando los kilos de producto, exactamente los kilos que van ingresando, y a partir de esos kilos de ingreso al extrusor propiamente tal, podemos controlar el vapor, el agua y cualquier otro líquido, aceite, cualquier otra cosa que queramos agregar, o carne en el caso de mascota. Por lo tanto, es importante tener un control bien preciso de los kilos que están ingresando. Luego tenemos una válvula ABT. Básicamente la válvula ABT es un nuevo desarrollo que nos ha dado muchas satisfacciones porque esta válvula nos ha permitido eliminar la chimenea que tenemos acá normalmente en el acondicionador, formamos un sello de agua y de tal manera de poder tener, pudimos bajar, cambiamos la configuración de las paletas internas y pudimos bajar la presión de vapor dentro del acondicionador y eso nos ha permitido bajar el consumo de vapor, pero hemos aumentado en forma importante el nivel de cocción, lo cual aparentemente es como inverso, pero efectivamente bajamos el consumo de vapor, pero aumentamos la transferencia térmica en forma importante. Por lo tanto, hoy día, y además tenemos velocidad variable en estos dobles ejes, que tiene 2 ejes acondicionador, por lo tanto nos ha permitido inyectar altos niveles de carne, nos ha permitido hacer un montón de cosas que antes ni siquiera pensábamos poder hacerlas. Luego tenemos nuestros acondicionadores que llamamos ADP, Aseptic Dual Preconditioning.
son acondicionadores que se han demostrado, ya hemos hecho muchas pruebas y hemos validado científicamente que mata todo tipo de bacterias en el acondicionador. Podemos matar la salmonela sin ningún problema. Luego tenemos el sistema de densificación montado en la punta del extrusor y un sistema de corte nuevo que se llama Advanced Feature Knife, que ya se los voy a mostrar, que es mucho más moderno, más flexible, etcétera, etcétera. Ya vamos a verlo. ¿Okay? Aquí tenemos otra fotografía de nuestro extrusor, donde vemos cómo fabricamos alimentos de camarón, alimentos a estos de 0,7. Aquí hay una foto al microscopio del producto que sacamos acá. Esta es la foto. Se ve que está bastante bien gelatinizado los almidones. No sé si lo alcanzan a ver, pero efectivamente así es. Otra característica de esta configuración es que hemos podido utilizar la misma configuración con el midbar bag y todo lo que estamos sacando, simplemente este último tubo densificador. Cambiamos de matriz y podemos usar la misma configuración del extrusor para hacer alimentos flotantes, alimentos de camarón hundible o alimentos de mascota sin tener que estar abriendo, separando o cambiando configuraciones en el extrusor. Eso ayuda mucho y hace un proceso mucho más flexible. Otra tecnología que tenemos también, que hemos desarrollado, es lo que nosotros llamamos el PDU, Product Densification Unit. Esta unidad es una unidad densificadora, como su nombre lo dice, que es como un extrusor, pero trabaja exactamente al revés como trabaja un extrusor. El extrusor trabaja a alta velocidad, este trabaja a baja velocidad. El extrusor trabaja a alta presión, este a baja presión, etcétera. En el otro tenemos alta expansión, aquí tenemos densificación, etcétera. El proceso es opuesto a lo que sería un extrusor. Esta unidad es muy interesante porque hay empresas que tienen a lo mejor extrusores de otra marca, que no son Extrutech, y no tienen la probabilidad de hacer alimentos de camarón, por ejemplo, porque no tienen cómo densificar. Un extrusor común y corriente no es suficiente como para poder hacer alimentos hundibles, alimentos densos, de distintos tipos. Ya vamos a ver otros tipos de alimentos. Pero no es capaz de hacerlo en forma natural. El proceso de extrusión requiere de una tecnología de densificación para poder hacerlo. No basta con bajarle la velocidad al extrusor o ponerle más agua o hacer distintos trucos que uno podría hacer, porque lo único que estoy haciendo yo es bajar el nivel de cocción, el nivel de expansión y por lo tanto al final voy a tener un producto que técnicamente es más crudo. No tiene las bondades del alimento extruido, que debe ser un alimento con un muy buen nivel de cocción. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer como se muestra en esta fotografía. Aquí en el fondo tenemos el extrusor y tenemos una unión, un adaptador con una unión que entra al equipo, al PDU, y por lo tanto la masa que ya está 100% cocida en este punto, logramos densificarla en este otro. O, dicho de otra manera, era lo que nosotros tenemos hoy día, que en el fondo es nuestro extrusor, que aquí se muestra la parte de extrusión y en la punta el densificador, es básicamente lo mismo que tenemos acá. Tenemos un proceso de extrusión y luego tenemos un proceso de densificación con el cual podemos hacer los alimentos de camarones, por ejemplo. ¿Okay? Por lo tanto, lo que quiero llegar, empresas que hoy día no tengan equipos Extrutech, podríamos eventualmente ver esta alternativa como un primer paso antes de ir a un proceso en el cual sea un solo equipo el que haga todo, digamos, que sería el ideal. Ahora, esta misma tecnología de extrusión y densificación a través del PDU, nosotros podemos hacer, por ejemplo, treats, estos dental stick o estos treats que son para mascotas, que sirven para limpiar los dientes, que deben ser productos que son de una alta densidad, muy compactos, muy duros, para que efectivamente le pueda ir raspando y le pueda ir limpiando el sarro en los dientes de los perros, de las mascotas en general. Esa es una familia, hay distintas formas, distintos diseños, pero ese es un tipo de producto. Otro es poder hacer galletones, tipo Big Bones, que se llaman, con la forma que quieran, pero a diferencia de hacerlo directamente en el extrusor, que también se puede con nuestro equipo, esta tecnología permite hacer un producto más denso, más duro,
que cumple la función también como de limpiar dientes, pero tiene una forma más definida, es más bonito, al hacerlo más denso podemos compactarlo mejor y darles bordes más definidos. Y por lo tanto lo otro también serían alimentos de camarones. O sea, como ven, puros productos de alta densidad se pueden lograr con este tipo de combinación de equipos. Otra alternativa que tenemos con nuestros extrusores es poder hacer proteínas texturizadas, proteína de soya, proteína de harina de trigo, etcétera, e incluso si las vamos combinando con carne, con huevo, con distintas materias primas que podemos ayudarles a preparar y a diseñar, podemos lograr dos familias de productos distintas. Uno serían hacer a lo mejor una imitación tocino, como el tocino, ese tocino molido que uno a veces ve en las ensaladas, con un color tocino, y podría agregarse ese producto que está cocido, que va a ser a base de soya o algún cereal, pero con adición de alguna carne, de tal manera de poder agregárselo a un saco con alimento seco y luce muy bien. Hay algunos productos ya en el mercado con ese concepto de producto y obviamente se pueden explorar distintas alternativas con distintos tamaños, distintos diseños, etcétera. Pero otra familia que también se puede hacer a partir de estos proteínas texturizadas son en el fondo los chunks de distintas formas y diseño con distintos colores que podemos usarlos en los alimentos húmedos o los pouches que se conocen o los alimentos en lata, que son alimentos húmedos. También podemos colocar estos productos extruidos dentro de eso como la base, con carne, con otros ingredientes más, se le agrega una salsa, etcétera, y se logra un alimento húmedo, por si les interesa también. Vamos a hablar de algunos avances para poder llegar a hacer todo esto que estamos viendo. Yo diría que uno de los mayores avances que hemos logrado en el último tiempo ha sido en el acondicionamiento, en nuestro acondicionador. Esto se logró gracias al desarrollo, como les mencioné antes, del AVT, el Advanced Venting Technology, que de ahí viene el acronismo, pero lo que hace en el fondo nos permite poder sacar o eliminar la típica chimenea que uno ve en todos los extrusores y que están botando vapor al ambiente en forma permanente. Ese vapor es plata que se está yendo al sistema porque es vapor que estoy perdiendo, no estoy utilizándolo. Y por otro lado, normalmente para ese tipo de diseño de extrusor, de acondicionador, requieren presiones más altas de vapor. Estamos hablando de 30, 40 libras de presión. Cuando nosotros en este nuevo diseño con el ABT, con control de velocidad y nuevo diseño de las paletas, y a su vez sin chimenea, logramos bajar las presiones de vapor en el rango de las 8, 9, 10 libras de presión de vapor. Es bastante menos vapor, pero la transferencia térmica que logramos con un vapor sobresaturado, un vapor seco, a ese nivel, a esas presiones, es mucho más alto que si usamos presiones más altas de vapor. ¿Okay? Lo que andamos buscando básicamente es que al controlar la velocidad de las paletas y tener paletas muy cerca unas de otras, nos permite tener un proceso muy agresivo, de alto impacto. Y ese alto impacto nos permite ir rompiendo estos centros secos, se ven aquí, y nos permite entrar con vapor y agua y poder cocinar. Por eso, cuando nosotros logramos romper hasta el último microcentro seco que tenemos en las harinas, podemos matar y eliminar todas las salmonelas que hay adentro. Si nosotros no llegamos a estos centros, a estos microcentros secos, la temperatura no va a alcanzar a destruir la salmonela. Por lo tanto, una buena forma de medir esto es lo que hemos hecho validando científicamente la destrucción completa de salmonela. Cuando digo completa, hemos hecho pruebas en nuestro centro técnico inoculando logaritmo 8 o más de salmonela y al terminar el proceso acá medimos y tenemos 0. Por lo tanto, eso nos permite también hacer micropellets, nos permite poder inyectar altos niveles de carne, nos permite manejar las densidades, nos permite hacer un montón de cosas cuando tenemos una muy buena acondicionamiento. Es importante eso tenerlo presente. Bueno, aquí se muestran las paletas cómo están unas muy cerca de la otra y van haciendo un trabajo
con el concepto de first in, first out, lo primero que ingresa es lo primero que va saliendo. Algunas ventajas de nuestro nuevo acondicionador con el sistema ABT, lo que nos ha dado la ABT, es sin chimenea, menos olor y contaminación en la sala de proceso, lo cual ayuda también a tener menos olores en las plantas, menos consumo de vapor, por lo tanto una menor huella de carbono, que hoy día es sumamente importante, cocción más eficiente, menos costos, destrucción total de patógenos, ya lo hablamos, menos desgaste en las partes del extrusor, por lo tanto menos costos también de mantención, y permite reducir el consumo eléctrico del motor del extrusor, una menor huella de carbono y menores costos. Nuestros motores, normalmente los extrusores, comparados con el mercado, son en general más pequeños, justamente porque nuestro acondicionado es mejor. Por lo tanto, la masa al pasar a través del extrusor pasa mucho más suave y ya viene la masa mucho más los almidones más gelatinizados y eso hace que tengamos un proceso mucho más eficiente, con menores consumos y con costos más bajos de producción y de operación. En el tema de los avances vimos que, bueno, ahí va el ABT. Tenemos distintos puertos en la parte superior del acondicionador para agregar distintos tipos de líquido. Algunos procesos agregamos 6-7% de grasa dentro del acondicionador, dependiendo del tipo de producto. Y logramos obtener productos de muy buena calidad, muy estables. Tenemos un puerto donde inyectamos la carne cruda, completamente fabricado en acero inoxidable, con base sanitaria, y lo que nos permite este nuevo acondicionador, al ser tan eficiente térmicamente y hacer un proceso con energía térmica, es que en el fondo es lo mismo que nosotros estuviéramos como cocinándole al perro en la casa, que sería el alimento ideal comparado con cualquier extruido. Sin lugar a duda el perro va a preferir que uno le prepare una cazuela en la casa. Bueno, eso se acerca mucho a ese proceso de como si le estuviéramos cocinando con agua y vapor en la casa, logramos en nuestros acondicionadores. ¿Qué incidencia tiene eso? Bueno, directamente sobre la palatabilidad, entre otros muchos otros factores de costo, etcétera, de operación, pero la palatabilidad ayuda a que el perro pueda identificar y pueda, le gusta más un proceso con estas características. Como hablábamos de inyección de carne, también podemos tener inyecciones de distintos tipos de productos, como acá, aquí vemos zanahoria, acelga, manzanas, berries, cualquier cosa, cualquier fruta o verdura que quieran agregar, se puede moler, mezclar con la carne o separado e inyectarlos directamente al extrusor frío, crudo, de tal manera de poder tener productos de mucho mejor palatabilidad y productos que están en una categoría mucho más avanzada, super premium, y con valores mucho mejores también. Cuando hablamos de inyección de carne fresca, ¿qué significa? A ver, aquí hay una definición de la inclusión de la carne fresca. ¿Cuál es la capacidad de inclusión? Hay dos formas de medirlo. La típica forma de medir, la más usada a nivel mundial, es la que se mide en porcentaje sobre la alimentación seca. O sea, el porcentaje sobre la harina que está entrando aquí al acondicionador. ¿Por qué se mide así? Porque es lo mismo que es la misma forma que nosotros tenemos para medir, por ejemplo, cuando inyectamos agua al proceso de acondicionamiento. Uno dice, le voy a meter un 10% de agua en base a la harina. Entra una tonelada de harina, estoy inyectando 100 kilos de agua. En este caso, o de vapor, porcentaje en base a la harina. En este caso estamos haciendo lo mismo, estamos inyectando al acondicionador un producto en su estado natural. En este caso, con toda su agua, toda su humedad, que viene más o menos un rango de 70%, se la estamos inyectando directo, frío, sin ningún otro proceso, directo al acondicionador, en este punto de acá. Por lo tanto, ¿cómo lo mediríamos? Si tenemos una alimentación seca de 1 tonelada, lo que nosotros hemos logrado en nuestros acondicionadores como consumo, como inyección máxima de carne, ha sido 1.200 kilos, o sea, un 120% de carne fresca sobre la alimentación seca. O sea, 1 tonelada de harina, 1 tonelada 200 de carne fresca. Si esto lo medimos como porcentaje de la fórmula total, lo cual sería el 1.200 dividido por la inyección, dividido por la suma de la alimentación más la inyección, nos daría un
55% aproximadamente, 54,9% por ahí, 55% aprox. Por lo tanto, son niveles muy altos de carne, muy palatables. Para que tengan una idea, normalmente los alimentos super premium de altos niveles de carne en Estados Unidos están bordeando el 70, 75, 80, 85%, 90% de adición de carne fresca. Por lo tanto, 120 es bastante. ¿Esto qué nos permitiría? También nos permitiría a lo mejor hacer algún tipo de treats, algún tipo de croqueta rica en carne que la pudiéramos vender no como un alimento completo, sino como un premio nutritivo, algo que tenga un valor mucho más alto en términos de kilo que lo que tendría un alimento premium o estándar. Por lo tanto, se abren distintas alternativas de producto a partir del concepto que estamos hablando de altos niveles de inyección de carne fresca. Aquí tenemos algunos ejemplos, digamos. Este, por ejemplo, es un alimento de mascot, de perro, hecho con carne fresca de pato, 75%. Este otro es 100% de carne de ave o de pollo, pero además, si se fijan, se agregó al acondicionador, se agregaron estos trocitos de zanahoria y chícharo para los mexicanos, o arvejas para el resto, que serían estas verduras deshidratadas. Se agregan directamente al acondicionador y se van mezclando con los pellets, de tal manera que se pueden ver los trocitos y la carne está, el alto nivel de carne, 100%, en el producto con estas verduras. Y así, esto es cosa de echar a volar la imaginación. A partir de la tecnología uno puede empezar a explorar distintos mercados. O este otro producto que es uno con 110% de carne fresca de ave. Vean la textura, la terminación, muy uniforme, de buena consistencia y muy palatable. ¿Okay? Otro desarrollo que tenemos dentro de nuestro acondicionador a partir de estos productos especiales que podrían ser como los alimentos ricos en carne u otros aditivos eh, o distintas fórmulas libres de grano o con ciertas sin almidones, etcétera, etcétera, va haciendo que muchas veces el proceso dentro de la masa dentro del acondicionador se vuelve muy chiclosa, muy sticky. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema de limpieza rápido a nuestro acondicionador. Y este sistema es un sistema clean in place que se llama, que se hace directamente en el acondicionador, la descarga del acondicionador sobre el extrusor, se conecta a esta válvula, que es parte del equipo, con la cual lo que hacemos es, logramos en el fondo sellar el acondicionador, le agregamos agua y le metemos vapor. Como tenemos velocidad variable, un variador de frecuencia, podemos hacerlo girar como una lavadora en un sentido, luego en otro sentido, en reversa, y podemos obtener un lavado en pocos minutos. Esta es una fotografía de un acondicionador antes de ser lavado, eh, que es el típico acondicionador que se le va pegando el producto y cuando hay que lavarlo porque si no vamos perdiendo eficiencia y ya el movimiento dentro del acondicionador no es el mismo, por lo tanto es bueno mantenerlo bien lavado, además evitamos contaminaciones cruzadas y otros problemas. Eh, Nosotros recomendamos normalmente que lavar el acondicionador semanalmente o máximo cada 2 semanas. Esto es una operación que toma muchas horas, requiere personal, tienen que estar raspando, limpiando, etcétera. En este caso hicimos una prueba, aquí está, esta es la prueba de antes de, y esto fue lo que ocurrió a los 20 o 30 minutos de lavado. 20 minutos de lavado, pero 30, más o menos 30 minutos del ciclo, entre que uno cierra, lo llena con agua, le pone vapor y lo echa a andar, más o menos son 30 minutos. Y esta fotografía es este mismo acondicionador, pero a los 30 minutos de proceso. Si ven aquí afuera, se ve lo sucio que del agua que quedó chorreando, pero fíjense lo limpio que quedó el acondicionador. No fue necesario rasparlo, no fue necesario limpiarlo, nada, se limpió completamente solo. Este tipo de tecnologías es importante porque nos ahorra tiempo, sobre todo evita accidentes. Ya ha habido varios accidentes en distintos países con operadores tratando de limpiar los acondicionadores de distinto tipo. Otro desarrollo importante que nos ha permitido también mejorar muchísimo nuestro proceso ha sido el sistema de corte, un sistema de corte avanzado que básicamente
La ventaja, la gracia que tiene, es que esto utiliza un solo cabezal, llamémoslo así, que tiene un perno que se atornilla aquí en la punta. Esto tiene un sistema de resorte que hace que este disco con las hojas se autoajusten directamente sobre la cara de la matriz. De tal manera de que en 3-4 minutos uno cambia las hojas completas con todos los cuchillos y se autoajusta directamente sobre la superficie de la matriz. En este caso, aquí estamos mostrando una matriz de alimento de camarón. Son matrices de muy buen tamaño, con un micro orificio muy pequeñito. Y si se fijan, esta hoja permite dar un corte bastante preciso. Por lo tanto, podemos pasar de distintos números de hoja o tamaño rápidamente cambiando solamente el disco. Muy, muy bueno este sistema, trabaja muy bien. Otro desarrollo es nuestro EMV, Energy Management Valve, que esta es una válvula que va montada en la punta del extrusor, como se muestra aquí, ahí o acá. Y básicamente lo que hace es que nos permite controlar el área abierta a la salida del extrusor. Por lo tanto, nosotros podemos, al cambio, cuando usamos distintas materias primas, estamos cambiando de una fórmula a otra muy rápido y no logramos tener la expansión o la densidad que necesitamos, normalmente hay que parar el equipo, tapar algunos orificios, hacer ajustes. Todo eso toma mucho tiempo y son muchas horas de pérdida. Sobre todo hoy día cuando hay algunas plantas que están cambiando de fórmula permanentemente. Por lo tanto, para eso tenemos esto que se ajusta en línea y va rápidamente cambiando ajustando la expansión, la cocción, la textura, etcétera, etcétera. ¿Okay? Lo otro es que, como se muestra aquí, las fuerzas, el diseño que tiene este MB hace que las fuerzas vayan en forma recta sobre la matriz, por lo tanto los pellets salen todos rectos. Hay otros sistemas que tienen un solo tubo central y por lo tanto se produce turbulencia y las fuerzas, los vectores de fuerza sobre la matriz no son todos rectos y por lo tanto tenemos pellets más largos, más cortos, cuesta ajustar el tamaño y largo de los pellets. Con esto evitamos eso y tenemos fuerzas rectas que están atacando detrás de la matriz. Sobre el cabezal multicolor, tenemos un nuevo diseño que le llamamos de alta capacidad. Este es un equipo que ya tiene sus años, pero lo hemos ido evolucionando y hoy día es un equipo completamente renovado que tiene la particularidad, antiguamente el cabezal multicolor era un cuello de botella, porque muchas veces un extrusor que trabajaba con 6 toneladas o con 8 toneladas por hora, cuando le poníamos el cabezal nos íbamos a 4 o a lo mejor en el de 8 nos íbamos a 5, con suerte 6 toneladas, y normalmente en el rango de las 5 toneladas, incluso menos dependiendo del tamaño del motor, etcétera, etcétera. Hoy día este diseño cambió, es un diseño que tiene más capacidad, más potencia, se puede utilizar el cabezal multicolor, el diseño antiguo, pero hay un kit de mejora que en el fondo nos permite llegar a producciones en el rango de las 8 toneladas aproximadamente, incluso un poco más, dependiendo de la fórmula, por hora. Por lo tanto, podemos igualar la capacidad del extrusor, pero en vez de trabajar a un color, podemos trabajar hasta 4 colores. En el fondo, podemos hacer productos como este de aquí, múltiples formas y colores, todas de una sola vez. El cabezal, en el fondo, es una unidad que se monta en la punta del extrusor y nos permite que la masa que va del extrusor entre este cabezal y se separe en 4. Cada una de estas masas yo la puedo colorear y la puedo de distintos colores y al final de la matriz voy a tener diseños distintos. Cada uno tiene un diseño diferente, por lo tanto puedo hacer huesos rojos, etcétera, cualquier diseño, pero de distintas formas y colores y todos de una sola vez. Puedo hacer alimentos bicoloreados, mitad y mitad, o alimentos marmoleados de 2, 3 o 4 colores en una sola unidad. O puedo hacer algunos treats, cortos y largos. Vamos a ver algo más de eso. Básicamente el cabezal viene no voy a decir a resolver, pero viene a ayudar un proceso que es el típico proceso de mezclado en tolva. Que yo trabajo un color, mezclo una tolva, luego paro, limpio, cambio la matriz, me voy al segundo, tercero y cuarto, etcétera, etcétera. Este es un proceso muy usado en toda la industria, pero evidentemente tiene muchos costos ocultos que no son menores. Por ejemplo, cuando yo cambio de un color a otro,
tengo que cambiar la matriz, parar el extrusor, bajar la velocidad, llegar a cero, esperar que se detenga, cambiar la matriz, limpiar, etcétera, volver a partir y volver a tener la curva de partida, lo cual me significa estar parado por lo menos una hora y media fácil entre cambio de cada color. Si tenemos 4 colores, estamos hablando que podemos estar fácilmente 6 horas al día parados solamente cambiando matrices, porque nuestras corridas van a ser cortas, porque normalmente están limitadas al tamaño de las tolvas. Si yo tengo un extrusor de 5 o 6 toneladas y tengo tolvas de 15 o 20 toneladas, voy a estar trabajando 3 o 4 horas y se acabó, no puedo trabajar más. Tengo que parar y para llenar la otra tolva y luego la otra y luego la otra. Y después mezclar todas las tolvas. Por lo tanto, cuando yo estoy parado todas estas horas en la planta, la planta completa sigue quemando energía. Los motores siguen funcionando, el secador sigue quemando gas, todo funciona, pero la planta está produciendo cero. Entonces, esos costos son muy altos, pero bueno, es la forma de hacerlo y el producto lo paga. El cabezal multicolor, la idea que tiene es tratar de evitar eso y tratar de tener un proceso continuo. Por otro lado, cuando yo lleno tolvas, nunca las tolvas van a tener exactamente la misma cantidad, es imposible. Por lo tanto, cuando yo mezclo para tener un saco de cuatro colores distintos o formas, voy a tener que parar cuando una de las tolvas se quede vacía y las otras me van a quedar con restos de producto, 200 kilos, 100 kilos, 400 kilos, depende del tamaño de las tolvas. Entonces tengo que sacarlos, limpiarlos, es un proceso, costos, todos estos costos, manejo, grúas, almacenaje, bodega, suciedad, etcétera, que nos complica la operación. Por lo tanto, el cabezal busca solucionar eso. Hay otra alternativa de proceso que es usar varios extrusores para alimentar una única línea. También es una buena alternativa, pero también tiene sus pros y contras. Tener un operador de un extrusor bueno es difícil. Imagínense tener 4 por turno. No es fácil. Por lo tanto, estas líneas tienen que estar full automáticas y así todo, nunca los 4 productos van a ser exactamente iguales. En densidad, en expansión, en humedad, no van a tener las mismas características. Por lo tanto, cuando yo llego al secador, siempre voy a tener que privilegiar el producto más crítico para secarlo bien y no tener problemas de hongo, pero van a haber otros que van a estar sobresecados. Eso significa costo, significa plata que estoy perdiendo. Y con un tema no menor que si uno de los extrusores llega a tener un problema mecánico o algo, me para toda la línea, me para las 4 líneas, porque yo no puedo seguir produciendo. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Hay alternativas? Las hay, pero ese tipo de problemáticas es la que busca solucionarse con el cabezal multicolor. Aquí yo tengo el extrusor, en el fondo corro el sistema de corte y le pongo el cabezal como una sola unidad, una sola unión. No tengo que ir armando de a uno para que sea más rápido. Y pongo todos los cabezales de una que viene armado de afuera. Le agrego los tanques de mezcla, donde preparo el colorante, los tanques de proceso, donde que van inyectando, y bombas de alta presión, que normalmente son 2 a base de agua, colorante a base de agua, y otras 2 para dióxido de titanio. ¿Okay? De tal manera que yo puedo en el fondo sacar todos los colores y formas de una sola vez sin parar la planta. No tengo que tener espacio, ni tolvas, ni elevadores, ni mezcladores, ni transportes funcionando para poder hacer este producto. Por lo tanto, es mucho más limpio y también se ahorra, tiene bastantes costos de ahorro. ¿Ok? Por si les interesa en algún caso. Aquí hay una fotografía de los productos que podemos lograr. Como decía, múltiples colores, múltiples formas. Voy un poquitito más rápido. Algunos premios. Aquí tengo una matriz del cabezal que pongo un hueso, un galletón, uno de cada color, cosa a fabricar al mismo tiempo. O puedo hacer algunos premios sin el cabezal multicolor, directo del extrusor. Algunos premios, como ya vimos, cortos o largos. Los largos hay que cortarlos, llevarlos por una cinta y cortarlos fuera. Podemos hacer algunos marmoleados o bicoloreados, mitad y mitad, como se ven acá, mitad y mitad. O este por ejemplo, tiene 3 colores en uno, amarillo, verde, rojo, o 2, etc. O podemos hacer también algunos treats semihúmedos, blandos. En este caso, una imitación tocino, que van en una cinta. Aquí se ve la punta del cabezal multicolor, donde la matriz viene con 2 salidas. Una toma 2 cabezales que se colorean rojo y la otra otros 2 que se colocarían blanco, y así puedo hacer la combinación y hago esta imitación tocino. O la otra alternativa es una matriz donde el corte se hace directamente en la matriz. Estas son matrices de fierro inyectadas con teflón y podemos lograr este tipo de
tipo chuleta. ¿Mm? O podemos hacer ya, ahí entramos a la imaginación, hay distintos tipos de productos, distintas familias, distintos colores, formas, diseños. Ya esto es un problema de echar a volar la imaginación. Los de marketing saben exactamente qué hacer. Eso es respecto de extrusión, una mirada rápida. En virtud del tiempo fue rápida, pero evidentemente si tienen cualquier duda después me pueden escribir y podemos conversar y les puedo aclarar cualquier duda de temas, entrar más profundos y más técnicos en cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar un poquito de enfriadores y secadores, o secador-enfriador en el fondo, que no es menor porque muchas veces hay plantas que no pueden desarrollar todo su potencial de producto porque el secador no los acompaña. En este caso yo tengo aquí una foto de nuestra última generación de secador, que son secadores autolimpiantes, Quick Clean que le llamamos. En el fondo, aquí como se observa, en este caso es un secador de dos pasos, el producto ingresa por acá, va hasta el fondo, cae y sale, aquí es mitad secador y tiene una sección de enfriado y sale el producto. El enfriado, este post-enfriado es muy importante en mascota porque nos ayuda a bajarle la temperatura superficial al pellet antes del bañado de aceite. Si hacemos eso, el aceite queda dentro del pellet, se absorbe, pero queda más en la superficie del pellet. Y vemos un pellet que es mucho más brillante, se ve más bonito. Es ese producto que uno ve en el mercado y dice, está bonito este producto, pero ¿por qué yo no puedo lograr lo mismo? Muchas veces cuando tengo un secador solo, el secador saca un pellet caliente. Si ese pellet caliente lo mando al aceite, al baño de aceite, el aceite se va a absorber y por lo tanto el producto va a quedar seco por fuera. Y tengo que agregarle mucha cantidad de aceite que la fórmula no me permite y por lo tanto se ve feo. Yo eso lo regulo y lo controlo, lo mejoro con un concepto de secado enfriado. Lo otro es que nuestros secadores también permiten un control muy preciso de la humedad y veamos, pues les voy a mostrar. Y aquí tenemos los ciclones, los sistemas de extracción para el secador en este caso y esta es la del enfriador. Estos pueden ir en el techo sin problema y no quedan en la planta. No son ciclones grandes, son bastante fáciles de ubicar en cualquier lado o incluso fuera de las plantas. Un factor importante en el secado, en la calidad de secado, es la altura de la cama y sobre todo la uniformidad de la cama. Si yo tengo una cama uniforme como esto, evidentemente las presiones de aire que voy a ejercer entre ellas van a ser uniformes. Obviamente, mientras a la altura de la cama es mayor, es más difícil poder secar y que el aire pase a través de esa cama y hace que en el fondo el proceso sea más difícil. Por otro lado, si yo tengo un proceso, un secador, que tengo estas formas en la cama, voy a tener zonas más secas porque el aire tiende a irse por aquellos lugares que tienen menos resistencia y va a estar más húmedo en esto otro. Lo mismo si ocurre al revés. Ahora, no todos los productos se comportan igual al minuto de repartirlos en la cama, en los secadores, en cualquier secador, horizontal o vertical. Por lo tanto, es muy importante que ese brazo repartidor, como se muestra acá, en el caso nuestro, le agregamos un sistema electrónico de tal manera que podemos regular el largo del ciclo de llenado y también lo hacemos más corto, más ancho y también la velocidad, de tal manera que podemos ajustar a cada producto, podemos tener un ajuste del brazo de tal manera que la cama sea lo más recta posible. La idea es que sea como una mesa, lo más recto posible. Ahora, también es importante dentro de un secador cómo se comportan los flujos de aire. No todos los secadores son iguales. Uno normalmente el secador es como una caja negra, que ahí dentro uno seca y da lo mismo. Hay que tener en cuenta que el secador es el equipo que más gasta en una planta de proceso. Por lo tanto, los costos están directamente asociados más al secador que al extrusor. El extrusor me da calidad, versatilidad, palatabilidad, etcétera, textura, pero el costo me lo da el secador. Por lo tanto, no hay que mirarlo en menos. Tenemos este es un video, pero no lo puedo, no me deja mostrarlo. Ahí está. Este es un video que, como pueden observar, ahí lo vamos a parar un momentito, nuestros secadores tienen dos ventiladores por cada sección, uno a cada lado de cada sección. Importante, porque significa que yo puedo controlar la presión de aire que yo ejerzo por este lado y por este otro es la misma. Por lo tanto, la presión de aire que tengo debajo de la cama no cambia. Otro factor es que yo puedo regular, vamos a seguir mirando ahí, yo puedo regular el flujo de aire para
yo tengo una separación sólida aquí entre medio, entre cama y cama. Aquí hay una cama, separación, cama y está el suelo. De tal manera que yo puedo hacer pasar el aire de abajo hacia arriba, o como se muestra aquí en el dibujo, en la cama de abajo, de arriba hacia abajo. O puedo hacerlo al revés. Lo importante es que puedo secar por abajo, puedo secar por arriba, tengo una presión absolutamente uniforme de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de tal manera de tener un proceso muy parejo y uniforme. Ahí está. Otro desarrollo ha sido que le hemos instalado, se han instalado descargas, recolectores de polvo en las cámaras de aire aquí a un costado y a lo largo de todo el secador. Eso nos permite mantener permanentemente limpio el secador y se va autolimpiando. También hay sistemas que recogen todo el polvo debajo de las camas que va cayendo de tal manera que se va arrastrando y todo llega a un solo punto de recolección. ¿Okay? Aquí también tenemos rompedores de grumo. ¿Por qué son importantes? Porque productos más sofisticados, que son más pegajosos, tienden a formar grumos. Tenemos que tener algún sistema que nos permita romper esos grumos para poder llegar con el vapor, con el calor de secado a cada punto. Por lo tanto, es necesario tener este tipo de productos si queremos tener alimentos libres de grano, alimentos super premium con carne fresca, etcétera, etcétera. Tenemos que tener equipos que nos acompañen en los procesos. Aquí tenemos diseños modulares de 2 o 3 pasos, voy a ir un poquito más rápido, todo el tiempo. Distintos tipos de transporte, bandejas metálicas, etcétera. Aquí tenemos, dependiendo del tipo de orificio, es la abertura. Esta tiene un 41% de área abierta, 32, y esta tiene 41, está detrás. Distintos tipos de unión. Pero también tenemos, bueno, estos son para productos sobre 3,2 milímetros, más robustos que las mallas, son más económicos que las mallas, y existen diferentes tipos de bandejas. Pueden ser de acero inoxidable, galvanizada, etcétera. Pero no todos los productos pueden ser pasados por este tipo de... Si quiero hacer un micropellet, se van a pasar todos por los orificios y no tengo cómo controlar y voy a tener contaminaciones. Va a ser muy complicado. Para eso existen las mallas. Y tenemos tipos de malla que incluso son muy resistentes y tienen mayor abertura área que las bandejas. Estas son de 1 milímetro y estas son de 700 micrones. Por lo tanto, son buenas para productos pequeños, como alimentos acuáticos, mayor área abierta que el flujo de aire, son autolimpiantes, kit de empalme disponible, si se llega a romper una malla o algo, simplemente se pone un pedazo, se puede parchar, se puede reparar en un poco rato. Una bandeja metálica, si se llega a doblar, ahí ya el problema es mayor. Pero evidentemente las bandejas son mucho más resistentes, hay que tratarlas con cuidado. Diferentes tamaños de orificio dependiendo del producto. Por ejemplo, si queremos hacer productos de 0,7 o 0,8 milímetros, como hablábamos, lo podemos hacer en nuestros secadores estándar. No necesito un secador de lecho fluidizado, que nos daría en el fondo, como dice acá, puede sacar pellets de 0,7 milímetros o 700 micrones y evita secadores de lecho fluidizado, que es otro concepto, son muy caros y no sirven para todos los procesos. Otro desarrollo es el batch coater y enfriador vertical. Nuestros sistemas aplicadores de grasa funcionan como se ven acá, tiene unas tolvas de pesaje que están montadas de tal manera que yo voy pesando cada batch de pellets, de croquetas. Luego tengo un tambor aplicador donde yo le voy a aplicar los líquidos o polvos que le quiera agregar. Tengo tanques de aceite presurizados sobre celdas de carga que me permiten controlar, pesar también el aceite, los líquidos que voy a agregar. Tengo un distribuidor aquí doble para alta y baja capacidad, de tal manera de tener absolutamente controlado cuánto aceite, cuánto líquido le voy a agregar, de la mejor manera, desde neblina hasta un chorro, dependiendo de la concentración o el nivel que quiera agregar. Tiene un sistema de aplicación de polvos también montado sobre celdas de carga y de tal manera que tanto las croquetas, los líquidos y los polvos van pesados. De tal manera que es preciso, se regulan los ciclos, yo puedo regular las aplicaciones, etcétera, etcétera. Funcionan muy bien y son muy higiénicos. Y estos van montados sobre nuestros enfriadores. También pueden ir solos, pero normalmente van montados sobre enfriadores. Este es un diseño, este concepto es muy usado en Estados Unidos, los últimos proyectos grandes, las plantas más modernas y más sanitarias,
están utilizando este concepto de aplicador de grasa y enfriador, separado o unido. ¿Okay? Básicamente, como les decía, el producto va ingresando. Mientras ingresa acá, este producto ya fue pesado y está descargando sobre la tolva. Y viceversa. Y me voy cambiando de una tolva a otra, dependiendo para hacer un ciclo batch, pero continuo. Los tanques presurizados para aceite. Aquí otra vista, donde tenemos el aplicador de polvo. Y el enfriador vertical, básicamente la ventaja que tiene esto es que no tiene partes móviles, es circular, por lo tanto no tiene acumulación de grasa, de producto con grasa en las esquinas como se produce normalmente en los enfriadores cuadrados. Van acumulando productos, se van llenando de hongos, bacterias y después eso se desprende y se va al saco porque ya no hay ningún otro proceso más y por lo tanto tenemos problemas de hongo que muchas veces se lo atribuimos al secador, pero no nos damos cuenta que los hongos los tenemos en el enfriador. Estos enfriadores son sanitarios, son circulares, el aire circula todo alrededor, podemos incluso sellar esta base cuadrada, algunas plantas en Estados Unidos que lo tienen así, e ingresan en un aire purificado con filtros HEPA para tener un aire puro de enfriado. Eso ya es mayor sofisticación, pero como les digo, es un enfriador muy sanitario y muy eficiente. Otro, ya estamos casi terminando, reutilización de desechos húmedos. Tenemos un equipo, ya que estamos pensando en hacer productos cada vez más caros y más sofisticados. Las mermas que tenemos son caras, es mucha plata. Por lo tanto, reutilizar eso es una ventaja que nos da, son equipos que se pagan solos. Básicamente tiene una tolva, que donde yo pongo este carrito rojo es el que traigo desde esto para desechos húmedos que ocurren en el extrusor, en la salida del acondicionador, etc. De tal manera que lo llevo, el sistema automáticamente me levanta y me carga esta tolva. Esta tolva está sobre celdas de carga, pesamos los kilos de producto, los ingresa a este pulverizador que lo va a desintegrar básicamente con altas revoluciones en la base y me agrega la cantidad de agua exacta para tener siempre una misma concentración. Esto es muy importante porque normalmente cuando nosotros reprocesamos los desechos, los reprocesos que se llaman, muchas veces he visto en plantas que agregan mucho reproceso y eso afecta la calidad del producto. ¿Por qué? Hay un ejemplo típico, que lo he usado muchas veces, me lo han escuchado, que es el tema de la hamburguesa. Si yo tengo una hamburguesa, quiero formar una hamburguesa y la formo cruda y luego la cocino, la frío, yo tengo mi pellet, que vendría a ser mi hamburguesa, que está bien estructurada. Las proteínas son funcionales y tienen la capacidad de hacer liga. Por lo tanto, ayudan a la liga. Por lo tanto, eso pasaría en mi producto cuando yo lo tengo crudo y luego lo cocino. Pero si yo estoy haciendo un reproceso, es lo mismo que pescar a la carne, la cocino y después quiero formar una hamburguesa. No voy a poder hacerlo porque esa proteína perdió la funcionalidad. Cuando yo estoy reprocesando, estoy utilizando un producto que ya no me va a aportar liga, por el contrario, me va a ayudar a tener un pellet más delicado, más frágil y voy a producir más finos. Por lo tanto, tengo que controlarlo y hacerlo agregarlo muy preciso en concentraciones muy bajas y uniformes. De la misma manera, todo este proceso es automático, de tal manera que cuando yo agrego esta lechada con este reproceso, automáticamente tengo que sacar el agua que le estoy agregando a mi proceso porque tengo que mantener un nivel preciso de humedad. Entonces, es todo automático, tiene que ser bien hecho, no puede llegar y agregarse. Como se ve acá, se toma y se reprocesa y se inyecta nuevamente en el acondicionador. Control en línea, tenemos sistemas de nuestra empresa hermana Search Technology, que básicamente es un equipo que nos permite controlar dos líneas al mismo tiempo. Como se observa acá, podemos poner unos tomadores de muestra automáticos en distintos puntos, por ejemplo aquí a la salida del secador. Tenemos que transportarlo neumáticamente para llevarlo al equipo donde lo tenemos y básicamente este equipo, esto es una vista frontal, como está por dentro, ahí tenemos incluso un molino, ya lo vamos a ver, y un gabinete eléctrico. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente aquí tiene la toma de muestra, luego medimos la densidad del producto, una vez medida la densidad lo llevamos a un molinillo, que tiene un molino, no un molino, y ese molino nos toma la muestra y la lleva a este otro aparato que nos mide la actividad de agua y otro acá que nos mide la humedad. De tal manera que podemos medir densidad, actividad de agua y humedad en línea. Y vamos teniendo, cada tantos minutos, vamos teniendo
las muestras y vamos sabiendo qué es lo que está pasando con nuestro producto. ¿Mm? Ahora, eso es alimentado a través de Ethernet y nos manda a nuestro sistema de control, de tal manera de tener los datos de lo que está pasando en línea. Estas mediciones no toman una acción automática en el extrusor. Ojo, son solamente datos que nosotros tomamos y a partir de esos datos nos permite utilizar, ajustar o no el secador, el extrusor, etcétera. Nos permite, en el fondo, tener la información en línea permanentemente, como les digo, de dos líneas de producción al mismo tiempo. ¿Okay? Es muy interesante. Control automático. Bueno, nosotros trabajamos tenemos una alianza con Northwind. Northwind es el único solution partner en plantas de extrusión en Rockwell. Rockwell tiene distintos niveles y distintos tipos de distribuidores, desde los que venden piezas y partes de algunos dispositivos, los que programan más simples o programadores más sofisticados, hasta los top de línea que son los solution partners. Son menos de 100, como 90 aproximadamente solution partners en el mundo de Rockwell. El único en plantas de extrusión es Northwind. Es el top de línea a nivel de programación y de sofisticación en plantas de control. Por lo tanto, nosotros nos aliamos con ellos y nosotros le pasamos toda nuestra experiencia de extrusión y ellos pusieron toda su experiencia de programación y tenemos un programa muy potente, muy inteligente que logra tomar datos y usarlos y hacer un proceso mucho más, como, bueno, aquí tengo algunos ejemplos, partidas y paradas automáticas, sistemas de seguridad frente a emergencia, sobre todo en el secador, sistema de seguridad en el secador para evitar incendios. Frente a cualquier problema que haya, el sistema actúa, monitorización de procesos y alarmas, adquisición de datos históricos y trazabilidad, predicción de mantenimiento, apretamos un botón y vemos dónde tenemos que hacer mantención o mantenimiento, capacidad de integración total de las instalaciones, podemos incluso extenderlo, es tan potente que podemos usar la planta completa desde recepción de materia prima hasta producto terminado, lo que significa tener trazabilidad completa de la planta. Servicio técnico remoto por vía Ethernet, podemos estar controlando y mirando lo que está pasando en la planta 24/7. Manuales, controles de proceso y soporte en español. Y muestro este casco que está aquí, porque mandamos también, incluimos este casco, que es muy interesante porque tiene la posibilidad de tener una pantalla frente al operador, no le tapa la vista, sino que está levemente más abajo, y esta pantalla, como dice acá, es manos libres, el sistema de manos libres, tiene control por voz, o sea, le da instrucciones y funciona automáticamente. Se le puede dar zoom, se puede hacer un zoom por voz y uno está comunicado directamente con nuestros técnicos o a través de Ethernet o de Teams o de Zoom, se puede conectar. Tiene audífonos con eliminación de ruido, uno puede estar al lado del extrusor con todo el ruido del extrusor y escucha, así como me están escuchando hoy día, y lo mismo sucede al interlocutor que está al otro lado, no escucha el ruido del extrusor porque los audífonos eliminan el ruido. Conexión con Teams o Zoom, ya dijimos. Tarjetas de memoria de 64 GB, de tal manera que podemos guardar planos, fotos, etcétera. Y a su vez nosotros podemos mandar a través de Teams algún plano, algún video, alguna fotografía, alguna instrucción, algo que queramos que el operador haga y puede estar haciendo y estamos comunicados como si nosotros estuviéramos ahí en la planta. Durante la pandemia, prácticamente todas nuestras puestas en marcha, por no decir todas, las hicimos vía remota utilizando este sistema. No podíamos visitar las plantas. Y la verdad es que en general fue muy bueno y la experiencia resultó bastante positiva. Bueno, tiene imagen HD, pero sí requiere una señal Wi-Fi de alta velocidad. En aquellas plantas que instalan buena internet con buena señal, ha sido muy fácil porque nos estamos comunicando en línea. No es lo mismo tener un teléfono, no es lo mismo tener una GoPro instalada en el casco, no es lo mismo, no funcionan igual. Este funciona muy bien y es muy interactivo y como se muestra acá, el técnico puede estar mirando lo que nosotros le estamos mostrando directamente como si estuviera sentado al lado de nosotros. Es muy bueno. Resumen, ¿qué es lo que vimos? Al final tuve que hacerlo muy rápido por el tiempo, pero bueno. Revisamos distintos extrusores, tecnologías de acondicionamiento, la válvula ABT, el cabezal multicolor, el sistema de corte, la válvula EMB de control de densidad y expansión, nuestro sistema de densificación,
el equipo densificador para aquellos que no tengan nuestros equipos, el secador de Quick Clean, de limpieza automática, de autolimpieza, nuestro sistema de cobertura batch con enfriador, los enfriadores también independientes, aislados, pueden ser separados o pueden ser con el sistema batch, como quieran, los sistemas recuperadores de desecho y el sistema de control en línea. Yo creo que ha sido una mirada rápida, estoy seguro de eso, pero si tienen alguna duda o quieren más información específica, será un placer para mí poder ayudarlos y mandarles información más detallada. Ahora, solo quiero decirles que no nos olvidemos quiénes son nuestros clientes. Estos son nuestros clientes. Hoy día las mascotas son parte de la familia, nos acompañan en las vacaciones, viven con nosotros, nos ayudan, son un miembro importantísimo y por lo tanto ellos nos están exigiendo cada vez más. Los perros hoy día y los gatos están tomando decisiones de compra. No es que ellos vayan al supermercado, pero cuando no comen un alimento porque no les gustó, el dueño no lo vuelve a comprar. Así que tengamos cuidado. Eso es muy importante. Y una de las últimas cosas que les quiero decir es que no pierdan la oportunidad de trabajar con un socio estratégico experto como Extrutech. Nosotros tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia y la idea no es solamente vender un pedazo de fierro, sino nosotros damos soporte técnico de por vida. Por lo tanto, piénsenlo, no pierdan la oportunidad de tener un socio que les pueda ayudar permanentemente a solucionar sus problemas, a ser cada día mejor, a tener plantas bien diseñadas antes de fabricarlas, tener plantas inteligentes, ir agregando tecnologías a medida que se van desarrollando, etcétera, etcétera. Yo sé que muchas veces el precio es un tema decidor, pero yo les quiero decir de que existen dos tipos de trabajo. El que te cobra barato y el que te cobra bien, pero se te hace caro. No pierdan, no pierdan la oportunidad, no se confundan. Muchas veces uno tiene un proyecto, quiere hacer algo, lo tiene en su mente, esto es lo que yo quiero, pero cuando entra el factor precio y empiezo a buscar lo más económico y el tipo de la esquina me lo hace y no, yo lo puedo hacer acá, lo puedo hacer allá y termino comprando cosas baratas, normalmente voy a terminar haciendo algo que no era lo que yo quería y me tengo que quedar con eso por mucho tiempo. O cuando quiero hacer un proyecto y no está la tecnología, la ingeniería que me puede ayudar y hay alguien que lo está haciendo a mano y tratando de interpretar lo que uno quiere hacer, muchas veces termino comprando algo que simplemente no me sirve. Así que solamente terminar con que decirles de que muchas veces nosotros tenemos un sueño, tenemos algo que queremos que nos dure para toda la vida, estamos soñando con algo en particular, lo tenemos acá y queremos hacer el mejor esfuerzo. Y cuando nos equivocamos y no hacemos la inversión correcta y estamos mirando, pensando que todos los equipos son iguales, terminamos con un fracaso. Así que, amigos míos, les agradezco nuevamente el tiempo. Cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. Así que nada que decir, solamente cualquier consulta, voy a estar ahora comunicado para atenderlos. Mucho gusto y que tengan una feliz Navidad que ya se nos acerca ya. Adiós.